la elipse. Entonces, ustedes saben que la elipse es un lugar geométrico. Sabemos que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica que se representa con un punto de coordenadas x, y que tiene un comportamiento. Específicamente, la elipse es el lugar geométrico tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es la misma. Entonces ese es cómo está cómo está identificado lo que es el lugar geométrico. Bueno, entonces el lugar geométrico va a partir, al igual que en los otros casos, de un centro que tiene coordenadas h, k, h, k. Y entonces aquí voy a tener una característica donde si yo me desplazo hacia la izquierda, o me desplazo hacia la derecha, dejen hacerlo un poquito más grande, si me desplazo hacia la izquierda o me desplazo hacia la derecha, una distancia que se va a conocer como el parámetro A, entonces voy a llegar a dos puntos. Este punto se va a conocer como el punto V1, que es el vértice 1, y este otro punto se va a conocer como el punto V2, donde aquí estoy mencionando que precisamente esos puntos son los vértices. Acuérdense que los vértices siempre son de izquierda a derecha. Y de manera similar, si yo me desplazo hacia arriba una distancia que le vamos a llamar parámetro B, y hacia abajo otra distancia que también le vamos a llamar parámetro B, es la misma distancia, entonces voy a llegar a dos puntos, donde este punto es el punto B2 y este punto de aquí abajo es el punto B1. Y con esos puntos es más que suficiente para trazar el lugar geométrico. Entonces, si ustedes aquí hacen una curvita para llegar al punto V1, y del punto V1 hacen una curvita para llegar al punto B1, y del punto B2 hacen una curvita para llegar al punto V2, y del punto B1 y hacen una curvita para llegar al punto V2, esa figura que está en verde precisamente es el lugar geométrico. Recuerden que el lugar geométrico va a ser una ecuación que va a estar asociada a una gráfica, y en este caso debe de haber un punto de coordenadas x, y que me está representando a esa figura que acabo de dibujar, y tiene el comportamiento, eso es lo otro importante, que tiene un comportamiento que obedece a lo que les había dicho hace ratito. O sea, la suma a dos puntos fijos llamados focos siempre es la misma. Para eso, si ustedes se dan cuenta, me hace falta ubicar los focos. Pero para ubicar los focos vamos a hacer lo siguiente. Esta distancia que está aquí se llama parámetro A. Si esta distancia que está aquí, yo lo que hago es cambiarla de posición, si yo considero que este es un segmento y lo cambio de posición, ese segmento, esta distancia la voy a mover de tal manera que este inicio del segmento no quede aquí en el centro, sino quede en el punto B2. O sea, esta misma línea la voy a dibujar, pero a partir del punto B2. En lugar de dibujar el segmento aquí, la voy a dibujar desde el punto B2 hasta que llegue a la intersección con la distancia marcada con A. Va de nuevo, esta distancia, lo único que hago es dibujarla ahí. Es lo mismo que si esta distancia mejor la dibujo desde el punto V1, o que esta distancia la dibujo desde el punto B2. O sea, todas esas distancias yo la puedo ubicar de diferente manera, pero en cualquiera de esas formas que estoy poniendo, estoy haciendo un triángulo rectángulo donde esos cuatro triángulos rectángulos son congruentes. Acuérdense que es rectángulo porque la ubicación de la distancia del parámetro A con respecto a la del parámetro B siempre van a ser perpendiculares. Entonces ahí tengo un triángulo rectángulo, dos triángulos rectángulos, tengo cuatro triángulos rectángulos. Y por lo tanto, esta ubicación de la distancia A la voy a dibujar ahora sí con una línea más delgada. Esta ubicación
esta ubicación es la que me va a dar la posición del punto F1. Entonces aquí voy a tener al punto foco 1, lo mismo que ocurriera si la distancia A la ubico ahí, también voy a llegar a otro foco, donde ese foco, por la posición, acuérdense que de izquierda a derecha siempre se nombran, o de abajo a arriba, este se va a llamar foco 2. Entonces, lo único que hay que hacer aquí mención es decir qué es lo que es el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. Entonces, el parámetro A lo que me va a indicar es la distancia del centro al vértice. Y de la misma manera vamos a tener entonces, además del parámetro A, también voy a tener al parámetro B, que el parámetro B es la distancia del centro a los puntos B. Esos puntos B, esos puntos B, ya saben que es B1 y B2. Ese punto B, B1 y B2, precisamente van a ser conocidos también como los extremos del eje menor. Bueno, también vamos a tener al parámetro C, y el parámetro C es la distancia del centro al foco o a los focos, cualquiera, y al foco. Y de ahí ya tenemos los tres parámetros. Pero acuérdense que como esos tres parámetros están siendo ubicados en un triángulo rectángulo, van a tener que esta que les estoy marcando aquí, ay, ya no salió, este segmento que les estoy marcando aquí, que es la distancia del foco al centro, ese se va a conocer como el parámetro C. Vamos a ponerlo con otro color. Este va a ser el parámetro C, y por lo tanto yo puedo hacer el uso del teorema de Pitágoras precisamente para poder calcular la relación que hay entre los parámetros. Entonces usamos el teorema de Pitágoras para determinar la relación entre los tres parámetros. Y esos tres parámetros, acuérdense que van relacionados a lo que les mencioné hace ratito. Entonces, el parámetro A es la distancia del centro al vértice, el parámetro B es la distancia del centro a los extremos del eje menor, y el parámetro C es la distancia que hay del centro al foco. Entonces, fíjense bien, como yo tengo este triángulo rectángulo, va a resultar que este lado es el parámetro A, este lado es el parámetro B y este lado es el parámetro C. Ese triángulo se va a ver también aquí abajo. Si aquí dibujo el otro triángulo rectángulo, va a ocurrir lo mismo, que este es el parámetro A, este es el parámetro B y este es el parámetro C. No importa cuál de los cuatro triángulos utilice, porque pudiera aquí utilizar el otro triángulo, aquí otra vez este es el parámetro A, este es el parámetro B y este es el parámetro C, o utilizar el triángulo que está arriba, donde en este momento queda aquí el parámetro A, aquí el parámetro B y el parámetro C. O sea, independientemente de cuál sea el triángulo que utilice, el teorema de Pitágoras se va a aplicar de la misma manera. O sea, ustedes saben que el teorema de Pitágoras es el cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado, y eso me da por resultado la hipotenusa al cuadrado. Pero si yo hago la sustitución de los parámetros, va a resultar que un cateto va a ser este que estoy dibujando, y ese cateto va a ser el parámetro C, y aquí tengo otro cateto que es el parámetro B. Entonces yo puedo escribir que es el parámetro B al cuadrado más el parámetro C al cuadrado igual a la hipotenusa, donde les había dicho que este es el lado más grande y que fue de recorrer esta distancia, ubicarla aquí. Solamente estoy haciendo un cambio de la posición, y ese es el parámetro A cuadrado. Entonces de ahí lo que se tiene que aprender precisamente es la ubicación del triángulo, porque si ustedes se acuerdan, en la hipérbola, voy a dibujar la hipérbola, en la hipérbola resultaba que tenían
un rectangulito así y los triángulos los dibujaba como los estoy dibujando ahorita. Y si se acuerdan, en aquella ocasión, en lugar de tener 4 triángulos, tenía 8 triángulos. Y de esos 8 triángulos, un cateto era el parámetro A y el otro cateto era el parámetro B. En la hipérbola, lo que yo voy a tener es A cuadrada más el parámetro B cuadrada igual al parámetro C cuadrada. Entonces tengan mucho cuidado porque el triángulo es el que me va a indicar cómo van a estar ubicados los parámetros, a diferencia de los triángulos que surgieron aquí en la elipse. No se vayan a confundir, por favor. Apréndanse cómo son los triángulos para que en el momento que estén en la evaluación, recuerden que en la evaluación no van a poder utilizar formulario, pero como saben cuál es la relación de los triángulos y cómo están ubicados, pues es más fácil llegar al entendimiento de lo que hay ahí. Ahora, de la misma manera que ocurría con la hipérbola, va a resultar que en la elipse también voy a tener algo que se denomina lado recto. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a tener un lado recto. De hecho debe de ser longitud del lado recto, y también voy a tener otro indicador, otra medida que se va a llamar excentricidad. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos hablando de la hipérbola, habíamos mencionado que el lado recto se iba a calcular como 2 veces el parámetro b elevado al cuadrado dividido entre el parámetro a. Eso va a ser igual en la hipérbola que en la elipse. Y la excentricidad, ya sea en la hipérbola o en la elipse, se va a calcular como el parámetro c entre el parámetro a. Eso no va a cambiar en ninguno de los dos. Aquí lo que sí va a cambiar un poquito es que en la hipérbola teníamos eje transverso y eje conjugado, y aquí en la elipse vamos a tener un eje mayor y también voy a tener un eje menor, que va a ser la gran diferencia entre la hipérbola y la elipse, pero precisamente eso se debe a las características propias de cada uno de los lugares geométricos. Acuérdense que el lugar geométrico hace referencia a la gráfica asociada a la ecuación. Entonces, en la elipse, el eje mayor se va a calcular como 2 veces el parámetro a, y el eje menor se va a calcular como 2 veces el parámetro b. Recuerden que al ser el parámetro a longitudes, el eje mayor también es una longitud, no es un segmento, es una longitud. Y de ahí lo único que hace falta decir es que el eje mayor va a indicar la dirección de la elipse. Y obviamente, como lo dice su palabra, siempre va a ocurrir que el eje mayor es más grande que el eje menor. Eso implica que siempre en la elipse, siempre va a ocurrir que la longitud del parámetro A es mayor que la longitud del parámetro B. Lo que no ocurría en la hipérbola, porque en la hipérbola puede ocurrir que los parámetros fueran iguales, o podría ocurrir en la hipérbola que los parámetros uno fuera indistintamente mayor o menor que el otro. Y ahí es algo que nos está haciendo mención específica en la elipse. Y por último, de la elipse, en la elipse son menos cosas que hay que considerar, pues yo debo de conocer también cuál es la forma ordinaria de la elipse horizontal, y también necesitamos conocer la forma ordinaria de la elipse vertical, que eso es en todos lados, ¿no? Hola. Entonces recuerden que la forma es una manera de escribir. Entonces la forma ordinaria de la elipse horizontal va a tener una x menos h. Acuérdense que eso es lo mismo para la circunferencia y para la hipérbola, y esta x menos h va a estar elevado al cuadrado. Lo mismo en la forma ordinaria de la vertical, también va a tener un x menos h elevado al cuadrado. También va a tener una y menos la k elevado al cuadrado, y también va a tener una y menos la k elevado al cuadrado. Aquí la situación es que las dos fracciones, porque acuérdense que habíamos hablado de fracciones cuando estábamos hablando de la hipérbola,
en la hipérbola había una fracción positiva y una fracción negativa, pero en este caso las dos fracciones van a ser positivas y la suma de esas dos fracciones va a ser igual a 1, al igual que lo que ocurre en la hipérbola. Lo que va a identificar de una elipse horizontal y una vertical es que el parámetro más grande es el que va a estar indicando si va a ser de una dirección o de la otra. Como aquí está la abscisa, si yo tengo al parámetro más grande en la abscisa, quiere decir que esta es horizontal, pero es por el parámetro mayor. Lo mismo aquí, al ser vertical, el parámetro más grande debe de estar como denominador de la y, y por lo tanto el parámetro más pequeño va a ser el denominador de la otra variable. Con eso me voy a dar cuenta si es horizontal o vertical. ¿Qué es lo que cambia de la hipérbola? En la hipérbola aquí es una resta, y recuerden que en la hipérbola la fracción positiva es la que me dice cuál es la dirección. Aquí no, aquí me lo dice el denominador mayor. Entonces de lo que se va a tratar es que ustedes localicen el denominador mayor, o que ustedes ubiquen el denominador mayor respectivo a la variable, si es horizontal en el caso de la x o si es vertical en el caso de la y. Bueno, entonces con eso ya nada más hay que cambiarle. Si estuviéramos hablando de una elipse vertical, pues lo único que tendríamos que hacer es mover esa figura, y esa figura no tendría que estar así, sino tendría que estar girada, pero de todas maneras, o sea, se sigue cumpliendo la misma situación en los elementos, ¿no? Entonces ya teniendo eso, pues vamos a empezar a hacer la parte básica de lo que es la elipse. Entonces vamos a graficar el siguiente lugar geométrico. Bueno, aquí me faltó decir que va a ser una elipse vertical, porque como les estoy diciendo solamente lugar geométrico, y lugar geométrico son varias cosas. Vamos aquí a especificar que estoy hablando de una elipse, aunque de alguna manera ya saben que estoy hablando de la elipse porque estamos hablando del tema de elipse, ¿no? Pero se los escribo aquí. Entonces vamos a graficar el siguiente lugar geométrico, que es una elipse vertical que tiene centro en ese punto, y vamos a reportar el valor de los tres parámetros, las coordenadas de los vértices, foco, extremos del eje menor, el eje mayor, el eje menor, el lado recto y la excentricidad. En otras palabras, vamos a calcular todos los elementos. Por lo tanto, como me están diciendo que es una elipse vertical, pues directamente yo ya puedo sustituir en la forma ordinaria. Acuérdense que la forma ordinaria es una manera de escribir y ya se la conocen. Entonces voy a sustituir en la forma ordinaria. Recordemos que la forma ordinaria es una manera de escribir donde yo puedo sustituir valores, puedo obtener valores, y también me indica cuál es la forma de la figura. Espérenme. Entonces recuerden que la forma ordinaria, ya les había dicho, ¿no? Se los escribo aquí de todas maneras porque sí es importante que lo tengan. Se los escribo aquí adelante. Tienen que recordar que la forma es una manera de escribir donde se puede sustituir valores, obtener valores para graficar e indica la forma de la figura. Eso es lo que me dice lo que es una forma, ¿no? Entonces, como ya me están diciendo que es una elipse vertical, yo les acabo de decir hace ratito que la forma ordinaria de la elipse vertical, yo debo de escribir abajo de la ordenada el parámetro a cuadrada y abajo de la abscisa el parámetro b cuadrada. Aquí me estoy dando cuenta que obviamente me faltan algunos datos, porque también les tengo que indicar que el parámetro a, acuérdense que el parámetro a siempre debe ser mayor que el parámetro b. Entonces vamos a imaginarnos que el parámetro a es 5 medios y que el parámetro b es 2. Vamos a cambiarle aquí, vamos a escribirle mejor un 7 medios para que quede un poquito diferente, y este es 2. Acuérdense que el 2 a final de cuentas son 4 medios. Entonces aquí me estoy dando cuenta que efectivamente el parámetro a es mayor que el parámetro b, que son 4 medios. Eso siempre debe de ocurrir. Si en algún momento
no les dicen cuál es el lugar geométrico, pero ustedes observan que el parámetro A es mayor que el parámetro B, hay muchas posibilidades que sea una elipse. Recuerden que no es tan seguro porque en la hipérbola puede ser que A sea mayor que B, que A sea menor que B o que el parámetro A sea igual que B. Eso ocurre en la hipérbola. Entonces, es un indicio que el parámetro A sea mayor que el parámetro B, pero no es categórico para decir que se trata precisamente el lugar geométrico de una elipse. Por eso es importante mencionárselos, ¿no? Bueno, entonces, hago la sustitución. Acuérdense que van a hacer la sustitución en esta forma ordinaria. Por lo tanto, si hago la sustitución, resulta que debo de escribir la abscisa menos la coordenada, menos la abscisa del centro. Eso quiere decir que aquí va a ser un menos 2, y eso debe de estar elevado al cuadrado, dividido entre el parámetro b cuadrada, porque se está tratando de una elipse vertical. Como ya había dicho que el parámetro b es 2, pues sabemos que b al cuadrado es un 4, y hago directamente la sustitución. Y luego siempre se va a tratar de una suma en elipse, donde ahora voy a tener a la ordenada menos la ordenada del centro, que yo les di como dato que es el número 5. Esto lo debo de elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre el parámetro a cuadrada. Pero el parámetro a cuadrada quiere decir que 7 medios al cuadrado, y eso entonces me indica que debo de escribir un 49 cuartos, porque por propiedades de los exponentes se eleva el numerador y se eleva el denominador. De ahí yo tengo que eso va a ser igual con 1. Entonces, de ahí directamente con la sustitución, yo ya tengo la forma ordinaria de la elipse. Pero acuérdense que si les estoy pidiendo el lugar geométrico, o sea, cada vez que digo lugar geométrico, recuerden que el lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación. Por lo tanto, tengo que reportar la ecuación. Y la ecuación siempre se debe de escribir en la forma general, disculpen. Y la forma general sabemos que es igualada a 0. Entonces, lo que voy a hacer es pues todo lo que ya sé hacer. Entonces, le comenzaría indicando que por jerarquía de operaciones, yo me doy cuenta que lo primero que debo de hacer es el binomio al cuadrado. Pero ese binomio al cuadrado, pues antes de saber cuál es el binomio que voy a elevar al cuadrado, aquí me doy cuenta que debo de aplicar ley de los signos. Sabemos que la ley de los signos está enfocada hacia la multiplicación o división de signos iguales o signos diferentes. Entonces, como aquí es un menos por menos, sé que es más, por lo tanto es un binomio al cuadrado en positivo, y eso implica que aquí voy a tener una x cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, que es un 4x, más el cuadrado del segundo, que es un 4. Y eso va a quedar dividido entre 4, porque pues aquí no estoy haciendo nada al respecto. Luego, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el número 1, aunque no lo escriba. Ese número 1 es un coeficiente, y este número 1 se está dividiendo entre este 49 cuartos. Eso quiere decir entonces que a este número 1 le debo de escribir un número 1 para que yo pueda hacer la división de estos dos números. Y eso recibe el nombre de división de números racionales. Y sabemos que la división de números racionales es multiplicar los extremos y dividirlo entre el producto de medios. Por lo cual voy a escribir más un 4 que está multiplicando al binomio al cuadrado. Sabemos que el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, dividido entre el producto de medios, donde el producto de medios es el 49 y el 1. Por lo tanto, aquí tengo un 49 y eso es igual con la unidad. De ahí sabemos que lo primero que debo de revisar es qué es lo que yo tengo para tomar decisiones acerca de los conceptos que voy a aplicar. Como me doy cuenta que hay un denominador, de manera inmediata lo que debemos de hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. Recuerden que siempre que hay un denominador se aplica la propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad indica que la operación que voy a hacer en el miembro izquierdo es la misma que voy a hacer en el miembro derecho. En este caso voy a hacer una multiplicación en todo el miembro izquierdo y también una multiplicación en el miembro derecho para que ya no esté el denominador. Por lo tanto, voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo, y si se dan cuenta, el mínimo común múltiplo es aquí un 4, es por un 4, pero también es por un 49,
también es por un 49. Y entonces, ya que hice la propiedad de la igualdad, necesito hacer la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. Y además de la jerarquía de operaciones, vemos que aquí el 4 multiplica al minuendo, al sustraendo y multiplica al otro sumando. Por lo tanto, también vamos a estar aplicando una propiedad distributiva y esa propiedad distributiva, como tengo que estar multiplicando signos, pues también va a involucrar que voy a aplicar la ley de los signos para determinar cuándo me da un resultado positivo y un resultado negativo. Fíjense bien, este 4 multiplica al 49 y también multiplica el trinomio, pero por jerarquía de operaciones yo puedo decidir cuál es primero. Debido a que hay una división y la división y la multiplicación tienen la misma jerarquía, lo que voy a hacer es dividir este 4 entre este 4 y con esa división ya logré que me quede la unidad. Y entonces lo único que tendría que hacer es aplicar la propiedad distributiva del 49 con todos los sumandos. Y por lo tanto, ya he explicado lo que voy a hacer. Vamos a escribir los resultados, que va a ser un 49x cuadrada más 4 por 9, 36, llevo 3, 4 por 4, 16, y los que lleva son 17, y luego más otro 176, y ya apliqué lo que les había mencionado. El 4 se divide entre el 4 y multipliqué el 49 por la x cuadrada, por el 4x y por el 4. Ahora bien, luego viene una suma, por lo tanto cualquier multiplicación con signos me va a dar el mismo signo, y entonces recuerden que este 4 debe multiplicar al 49 y luego debo de multiplicar nuevamente a este 4 y tengo que multiplicar todo lo que está en el paréntesis, pero yo me doy cuenta que hay una división. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, lo que voy a hacer primero va a ser la división de este 49 entre este 49. Y si se dan cuenta, la división me da la unidad. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es multiplicar el 4 por el 4, que me da 16, y ese 16 se va a multiplicar por el minuendo, por el sustraendo y por el sumando. Dime. Ya les había dicho que disculpen, aquí cometí una imprecisión porque 49 por 4 es 196, había escrito 176, disculpen. Y entonces ya les había dicho, primero divido 49 entre 49, que me da la unidad, y 4 por 4 me da 16, multiplico por todo lo demás, y por lo tanto me va a quedar más 16y cuadrada menos 160y, más, hago la multiplicación de 25 por 16, y entonces 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 2, 12, tengo 15, aquí es 25, y entonces me da 360, si no me falla. Y eso es igual a la multiplicación de 4 por 49. Entonces 4 por 49 ya habíamos dicho que es 196, dime 16. Ok, aquí me hizo falta terminarla porque aquí me da 0, 5 y 5 son 10, llevo 1 y me da 400, ¿no? Disculpen, todo por quererme ahorrar pasos. Bueno, entonces esta que está aquí ya se parece a la forma general. Acuérdense que siempre debe ser expresado en la forma general. Entonces necesito realizar operaciones inversas para que quede en forma general. Y aquí no hay tanto problema porque me doy cuenta que este 196 con este 196 en operación inversa me da 0. Por lo tanto, ya lo único que debo de escribir es el 49x cuadrada, aquí también me equivoqué porque este es 16y cuadrada, disculpen, más 16y cuadrada, tuve otra imprecisión, luego es un más 196x, le restamos 160y y más 400. De aquí vamos a ver que este es divisible entre 7 y todos los demás no, por lo tanto no puedo simplificar la ecuación, que es lo que se buscaría, y entonces este que está aquí es el lugar geométrico. Acuérdense de esta situación, porque luego no les queda claro. Cada vez que yo hablo de lugar geométrico, se está hablando de las dos cosas, de la gráfica y de la ecuación. Por lo tanto, aunque no les esté pidiendo la ecuación, por el simple hecho de entender el concepto de lugar geométrico, saben que debo de obtener la ecuación. Entonces ahí nada más ténganlo al pendiente, ¿no?
Bueno, ya tengo la ecuación, obviamente me hace falta la gráfica, pero de la gráfica no hay tanto problema, porque ya me están dando todo. Entonces lo único que hago es dibujar mi eje de las abscisas, dibujar mi eje de las ordenadas, y yo les había mencionado que el centro estaba en menos 2,5. Por lo tanto, es un menos 1, es un menos 2, es 1, 2, 3, 4, 5. Voy a bajar un poquito mis ejes porque si no, no me va a caber. Bueno, creo que ya no lo voy a poder bajar porque ya no tengo mucho espacio. Menos 2, 5. Entonces vamos a hacerlo más así. Por aquí voy a dibujar mi eje de las ordenadas. Por aquí mi eje de las abscisas. Aquí tengo menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora sí, aquí está el centro. Ahí está el centro. Ya sabemos que el centro es de coordenadas menos 2,5. Solamente lo ubico para que vaya entendiendo qué es lo que voy a hacer. Como me dijeron que va a ser vertical, eso yo se los dije. Eso quiere decir que el parámetro A se va a mover en la vertical. Y ya habíamos dicho que el parámetro A es 7 medios. Eso quiere decir que como son 7 medios, el vértice va a quedar por aquí arriba y el otro vértice va a quedar por aquí abajo. Por lo cual va a implicar que a la ordenada yo le voy a sumar 7 medios. Entonces, a esa ordenada que es 5, le voy a sumar 7 medios para saber dónde quedó en la parte de arriba. Pero sumarle 7 medios es más fácil si yo este 5, en lugar de expresarlo como 5, lo expreso como 10 medios. Acuérdense que eso me lo permite al expresar en números racionales. Entonces, el 5, vuelvo a repetir, lo expreso como, ya no quiere, lo expreso como 10 medios, y entonces quiere decir que el vértice va a ser de coordenadas menos 2, 17 medios. Acuérdense que me desplazo hacia arriba porque es vertical, y por eso estoy haciendo la suma del 5 más el 2 medios. Entonces, ahí yo ya puedo decir que el vértice que está arriba es el vértice 2, y el vértice 2, sé que es el vértice 2 porque siempre voy a estar asignando los nombres de abajo hacia arriba. Por eso sabemos que el de aquí arriba es el vértice 2 y la coordenada es menos 2,17 medios. Pero ahora, si yo pienso en el vértice que está abajo, ese vértice va a ser el vértice 1, y ese vértice 1 yo lo voy a obtener haciendo que al 10 medios, que es el 5, acuérdense que estoy moviéndome en la vertical, a ese le voy a restar 7 medios. Acuérdense que el 10 medios es un 5, y por lo tanto la coordenada me va a quedar menos 2,3 medios. Y ahí va a ser la ubicación del punto 1. Recuerden que esto es un bosquejo y no pudiera ser tan exacto, pero lo que sí tiene que ser exacto son las coordenadas. Ahora bien, ya que ubiqué los vértices, vamos a ubicar el punto que está a la derecha. Y el punto que está a la derecha se llama vértice 2. Se llama B2, disculpen, se llama B2. Y ese B2 va a estar a una distancia que es el parámetro B. Y yo les había dicho hace ratito que el parámetro B es 2. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que del centro me voy a mover a la derecha. Del centro me voy a mover a la derecha. Por eso la suma la voy a hacer ahora en las abscisas, no la voy a hacer en las ordenadas. Y eso implica que el menos 2, con los 2 que me estoy moviendo a la derecha, voy a llegar a una coordenada que es 0, pero lo que se va a respetar va a ser la ordenada. O sea, el punto C y el punto B, los dos van a tener la misma ordenada, lo único que va a cambiar es la abscisa. Por eso la coordenada es 0,5, porque me estoy moviendo hacia la derecha el parámetro B, donde dije que el parámetro B es 2. Ahora bien, para el otro punto que está a la izquierda, ese punto se llama B1, y ese punto B1 ocurre porque me estoy desplazando hacia la izquierda a una distancia B, y esta distancia B es 2. En otras palabras, a la abscisa que tiene en el centro la voy a recorrer hacia la izquierda, y recorrerla hacia la izquierda quiere decir que le estoy restando 2, y si le estoy restando 2 al menos 2, pues voy a llegar a un menos 4, donde también se mantiene la ordenada. Acuérdense que esas tres tienen la misma ordenada, lo único que está cambiando es la abscisa. Y lo que me hace falta ahora, entonces, es calcular la coordenada del vértice.
Pero la coordenada del vértice, para calcular la coordenada del vértice, recuerden que yo debo de conocer el parámetro C. Y si se dan cuenta, hasta ahorita no he conocido el parámetro C. Entonces, lo que voy a hacer para conocer el parámetro C es precisamente sustituir en el teorema de Pitágoras para poder calcular el parámetro C. Este ya no se vio porque este está muy grandote. Ok, voy a sustituir en el teorema de Pitágoras. Y en el teorema de Pitágoras, acuérdense lo que les había dicho, que en el teorema de Pitágoras la hipotenusa es el parámetro A. Por lo tanto, si es el parámetro A, va a quedar que el parámetro B al cuadrado es 4, más el parámetro C cuadrada, que no lo conozco, me va a dar por resultado el parámetro A cuadrada. Y el parámetro A cuadrada quiere decir que son 49 cuartos. Vamos a aprovechar y en lugar de escribir un 4, vamos a escribirlo en cuartos. ¿Por qué lo voy a escribir en cuartos? Pues porque aquí ya tengo el 49 cuartos. Por lo tanto, este 4 lo expreso en cuartos, y en cuartos eso se escribe como 16 cuartos. Y de ahí ya va a ser más rápido, porque de ahí lo único que hago va a ser una operación inversa, y con la operación inversa me voy a dar cuenta que el parámetro C es la raíz cuadrada de este 49 menos este 16. La diferencia entre 49 y 16 son 33, por lo tanto es la raíz de 33 dividido entre la raíz de 4. Acuérdense que tiene el mismo denominador, y la raíz de 4 es un 2. Eso quiere decir que conociendo el parámetro C, yo ya puedo conocer los focos. Acuérdense que aquí arriba, aquí arriba está el foco 2 y aquí abajo está el foco 1. Como está arriba y abajo, quiere decir que a la ordenada le voy a sumar el parámetro C o le voy a restar el parámetro C. Por lo tanto, el foco 2 va a tener una abscisa que es menos 2, pero a la ordenada del centro, o sea al 5, le voy a sumar el parámetro C. Y acuérdense que el parámetro C me había dado raíz de 33 sobre 2. Y sabemos que eso se escribe 1/2 por la raíz de 33. No escribo raíz de 33 entre 2 porque debe estar separado del número racional del número irracional. El 1/2 es racional y el raíz de 33 es irracional. Y también el foco 1 va a tener la misma abscisa. Acuérdense que todos estos puntos tienen la misma abscisa, no cambia, la abscisa es menos 2. Pero lo que va a ocurrir es que de esta ordenada que tiene el centro, lo que debo de hacer es restarle. Por eso al 5 le voy a restar 1/2 por la raíz de 33, que precisamente es el parámetro C. Entonces básicamente la ubicación de los vértices extremos del eje conjugado y el foco obedece simplemente a estar haciendo sumas y restas de lo que yo estoy teniendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el dibujo del lugar geométrico. Sabemos que el dibujo es del punto V2, me voy al punto B1 con una curvita, del punto B1 me voy al punto V1 con otra curvita, del punto V1 me voy al punto B2 con otra curvita, y del punto V2 me voy al punto B2 con una curvita. Entonces, esa que está ahí más o menos es la elipse. Lugar geométrico es la gráfica y la ecuación, para que lo tengan bien aprendido ahí, ¿no? Y ya por último, de lo que me están pidiendo la excentricidad. Sabemos que la excentricidad solamente es el parámetro C entre el parámetro A. Ya habíamos dicho cuál es el parámetro C. El parámetro C es raíz de 33 entre 2, y sabemos que hay que dividirlo entre el parámetro A, pero el parámetro A es 7 medios. Entonces ahí vamos a hacer un ajuste porque no lo había puesto adecuadamente. La excentricidad es el parámetro C dividido entre el parámetro A, que es 7 medios, y de ahí pues simplemente al hacer la división de números racionales, disculpen que esté quedando un poquito amontonado, ya no tengo tanto espacio. Entonces de ahí sabemos que lo que debo de hacer es una división de números racionales, y la división de números racionales sabemos que es el producto de los extremos y multiplicarlo por el producto de los medios. Por lo tanto, producto de extremos es 2 raíz de 3 y producto de medios es 2 por 7. En otras palabras,
la excentricidad es 2 por la raíz de 33, que son los extremos, entre 2 por 7. Pero si se dan cuenta, ese 2 con ese 2 se divide, por lo tanto ya no escribimos este 2 y solamente vamos a dejar el raíz de 33 entre 7, y esa que está ahí es la excentricidad. Entonces, además de la división de números racionales, pues también hice la otra división de números enteros y ya conozco la excentricidad. Y lo único que me hace falta conocer es el lado recto, pero del lado recto ya les había mencionado que ocurre lo mismo que en la hipérbola. El lado recto es 2 veces b cuadrada entre a. Entonces vamos a ver si nos alcanza el espacio aquí. El lado recto es 2 veces b cuadrada, y el parámetro b habíamos dicho que es 2, por lo tanto al cuadrado es 4, entonces es 2 por 4 dividido entre el parámetro a, y el parámetro a habíamos dicho que es 7 medios, entonces vuelve a ocurrir lo mismo, que necesito aplicar los mismos conceptos, y los mismos conceptos va a ser la división de números racionales, y en esta división de números racionales a este 2 por 4 le agrego un 1, este 7 medios pues ya es fracción, y entonces debo de multiplicar 2 por 4 por el otro 2 y dividirlo entre el 1 por 7, por lo cual el lado recto, la longitud del lado recto es 2 por 4 son 8, y por otros 2 son 16 séptimos, y solamente hay que acordarse que el lado recto es una longitud, por eso hay que escribir unidades. Y también el lado recto es una longitud, el parámetro a es una longitud, entonces aquí solamente hay que agregarle que el parámetro a también son unidades, que el parámetro b también son unidades, y que el parámetro c, que lo calculé por acá, también estos son unidades, porque todos son una longitud. Y ya con eso pues ya acabé lo que es la elipse, y si se dan cuenta son menos elementos los de la elipse que los que tenía de la hipérbola. ¿Sale bien?